Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Muchas veces nosotros juzgamos a los niños o a los jóvenes, o a veces catalogamos a los jóvenes con una palabra que no debemos usar. ¿Saben cómo les decimos? Adolescentes. Y es una palabra peyorativa. ¿Qué significa peyorativa? Es una palabra que ofende, que maltrata. Si yo le pregunto a Sarita, ¿te falta algo? ¿Adoleces de algo? Bueno, ¿a algún cristiano le falta algo? ¿No? Adolescente dice que adolece de algo. Claro, algunos dirían que adolecen de madurez. No, ellos tienen la edad que tienen y están en un proceso donde Dios los está capacitando. Por eso nosotros en la iglesia tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos adultos y tenemos adultos mayores. Y nosotros casi siempre le decimos a los adolescentes: no, es que ellos son adolescentes, porque adolecen de algo. Son cabezas huecas, irresponsables, desconsiderados, descorazonados. Pero mis hermanos, muchos de nosotros, muchos ya adultos, ¿estamos igual o estamos peor? Muchos pedimos consejos y salimos corriendo. Si el consejo era ir para la derecha, se van para la izquierda. ¿Hice bien? ¿No es cierto? Es ir para la derecha y salen para la izquierda. El versículo de esta mañana, Dios nos quiere advertir que muchos hombres y mujeres en la iglesia son presurosos para hacer lo que Dios aborrece, lo que Dios detesta y lo que Dios odia. Por lo cual Dios a muchos ha de destruir. Y eso es muy triste y muy lamentable. Porque la vida cristiana no se manifiesta por cuántos cánticos tú tienes de memoria ejercitados, o cuánto de Biblia conoces, o si te conoces todo la institución de Calvino. Amados hermanos, la palabra del Señor nos dice que Dios aborrece a aquellos hombres que tienen sus hombres y mujeres que corren presurosos para hacer mal. Hace 8 días hablamos que hacer el mal era alguien que pervierte la verdad o las escrituras. Alguien que utiliza la palabra de Dios para hacer mal. O alguien que conociendo la verdad la cambia. Mis hermanos, ese es el problema del hombre desde que ha caído. Y nosotros cuando vemos la Escritura, a veces pensamos que esos hombres que Dios destruyó en el diluvio era porque eran malos. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios destruyó a niños recién nacidos, posiblemente a niños en el vientre, a jóvenes, a adultos mayores. Porque dice que todo lo que ellos pensaban en su corazón, de continuo, era solamente el mal. Y a veces uno piensa que el mal es como que, yo le voy a robar la camiseta a mi vecino, o le voy a robar el reloj, o me voy a aprovechar de eso. Mis hermanos, la palabra de Dios habla del mal
como la perversión de la verdad, de alguien que tuerce la verdad, la Escritura. Y cuando nosotros estamos viendo el contexto, dice 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina, y aún 7 le son abominables. A los orgullosos. ¿Quién es el orgulloso? Aquel que olvida a Dios y quiere hacer justicia por su propia mano, que quiere vivir bajo sus propios principios, que olvida los principios de Dios. Dios nos ha dado claramente el cómo vivir, el cómo afrontar el día a día. Y hablamos hace 8 días que la ley de Dios se resume en amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma. ¿Y a quién más? A nuestro prójimo. Díganlo con ganas. A nuestro prójimo. Como a nosotros mismos. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Sí se han puesto a pensar? Yo le voy a decir, no piensen en el que más quieren, sino en el que más detestan. Ese es su prójimo. Cuando tú en tu mente o en tu corazón dices, no lo voy a hacer, estás torciendo la verdad. Y Dios dice que aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos o perversos o malignos. Todo aquel que tuerce la verdad. Y eso es muy interesante. Pero ahora no solamente dice aquel que lo piensa, sino aquel que sale corriendo y que dice, yo lo voy a hacer. O sea que pese al sermón, pese al consejo, pese a la instrucción de la palabra, pese al conocimiento de Dios, se llena de todos los motivos para salir disparado ¿a qué? A torcer las Escrituras. Eso es lo que la palabra del Señor está diciendo. Y el Señor nos dice que nosotros tenemos que observar, porque está dando las características de una persona que no está en Cristo. Y si esto está sucediendo a un cristiano, tiene que arrepentirse, tiene que decir, Señor, despójame de este viejo hombre, de este pecado que está en mi corazón. Porque es algo que ofende a Dios terriblemente. Dios lo aborrece. O sea, justamente dice que Dios odia. Denuncia que eso es ilegítimo. Y que por esa razón traerá muerte. Es abominable, detestable. Dios ha separado a todos los hombres que viven bajo esta condición. Nuestro versículo también se pudiera leer de la siguiente manera: con mi vida me doy prisa para hacer lo que a Dios le desagrada. Con mi vida me doy prisa para hacer lo que a Dios le desagrada. Y yo les voy a decir más adelante cuál es la razón. Cuando nosotros vemos en Génesis 19, algo que es muy triste. Génesis 19 va a manifestar una sociedad que comía, que vivía, que trabajaba, que se había levantado en medio de los años. Sodoma y Gomorra. Claro, cuando nosotros hablamos de Sodoma y Gomorra decimos, esa sociedad era perversa, pero tan terrible. El homosexualismo se había levantado, la inmoralidad sexual era por todos lados y la injusticia estaba allí. Miren lo interesante, porque cuando nosotros vemos, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más? Y Lot dice, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en esta ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruir. Dios envió ángeles, 2 ángeles, para acabar una ciudad que hacía de continuo todo el mal que él podía, todo lo que su corazón quería. ¿Se acuerdan que en versículos anteriores, en otras prédicas, hemos dicho
que nuestro corazón no es confiable. A veces a los jóvenes, cuando nosotros le decimos eso está mal, o a veces le decimos no escuches esa música porque eso te daña, ¿saben cómo te responden? Dicen, pero papá, eso a mí me gusta. Y piensan que con eso te solucionaron el asunto. Porque les gusta, entonces piensan que no es malo. Claro, ellos cuando sean padres van a coger a sus hijos y le van a decir lo mismo. Pero no lo van a entender hasta que cuando crezcan, maduren. A veces uno no alcanza a terminar de cerrar la puerta y los hijos, ¿qué pondrán? Corrieron a la oración y decirle, Señor, por favor, guarda mi corazón, estoy siendo tentado para poner una música que me destruye. Ellos salen corriendo a hacer lo que no deben hacer. Nuestro Dios denuncia a aquellos que con su vida se afanan por hacer maldad o torcer la verdad. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que meditar hoy. Tenemos que meditar. Nuestros pies están siendo veloces, ¿para qué? Para hacer lo bueno o hacer lo malo. Claro, veíamos a los niños hace un instante y le decíamos, ¿qué es más fácil? ¿Obedecer a tus papás o no? Ellos decían delante de los papás, es obedecer a los papás. ¿Pero será verdad eso? Luego ellos reflexionaron y dijeron, no, es más fácil desobedecer. Pero mis hermanos, a nosotros también nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que decirle al Señor que nos perdone, porque a nosotros nos pasa lo mismo. Pero mis hermanos, quiero hacer un alto en su reflexión de su vida, porque posiblemente no nos vaya a pasar lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra. Bogotá se está convirtiendo en una ciudad de inmoralidad, de injusticia. Y es terrible. Y Dios traerá juicio a esta ciudad. Cada vez se está volviendo más invivible. Ladrones, inmoralidad sexual, inmoralidad de todo tipo, perversiones de todo tipo, vicios de todo tipo. Y sobre todo, están olvidando a nuestro Dios. El problema de nuestros jóvenes, así como de nuestros adultos, es que no temen a Dios. Mis hermanos, debemos reconocer eso delante de Dios. Nosotros no tememos de Dios. Voy a hacer un ejemplo. ¿Qué pasaría si aquí alguien se enoja con su esposo o con su esposa? ¿Se comportará igual como se comporta en su casa? O le dirá, espérate, ya llegamos. O con los hijos. O si alguien tiene un mal pensamiento. Mis hermanos, recordemos que el Señor nos está diciendo que Dios aborrece los pies que corren presurosos al mal. ¿Cómo podemos leerlo? Con mi vida me doy prisa para hacer lo que es desagradable. Y nuestro Dios aborrece o rechaza a estas personas. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecados. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Orgullosos, altivos, de lengua mentirosa, o sea, engañadores, manos derramadores de sangre, o sea, homicidas, faltos de perdón, inmisericordias,
Un corazón que maquina pensamientos inicuos o pensamientos de maldad. O sea, ellos no piensan en lo que Dios nos manda a pensar, sino se llenan de motivos para hacer lo malo. Y con unos pies que salen diligentes, ¿a qué? A pecar. Pero está hablando, mis hermanos, de los que no tienen a Cristo en su corazón. Miren, así eran los fariseos. Los fariseos salían del templo de adorar a Dios con sus cánticos, con sus rituales, de haber orado posiblemente en la esquina, de haber diezmado hasta la menta y el comino, pero salían a perseguir a Cristo. Por eso el Señor Jesús le decía hipócritas. Juan el Bautista le decía víboras. Son adjetivos calificativos muy duros. Y mis hermanos, nosotros nos debemos confrontar. Yo soy de aquellos que tengo pensamientos inicuos, salgo presuroso a hacer el mal, porque si es así necesito ir a Cristo. Necesito pedirle a Dios que tenga misericordia de mí, porque si no me puedo comportar como Cristo me pide que me comporte, pues Cristo no está en mi corazón, Él no es mi Señor, y yo no puedo decir que el Espíritu Santo está en mí, porque soy un hombre terriblemente pecador, o una mujer terriblemente pecadora. ¿Sí comprendemos lo que está diciendo? El Señor escudriña los corazones. O sea, ustedes me pueden engañar a mí, o yo les puedo engañar a ustedes. ¿Podemos engañar al Santo de Israel? Por eso el Señor condena a los que tienen sus pies presurosos para correr al mal y derramar sangre, se apresuran. Dice, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan hacer el mal. Isaías 59:7 dice, sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, de desolación y de destrucción en sus caminos. Dios está denunciando a los que son maldadosos, a esos que son tan arrogantes que no tienen temor de Dios. Dios aborrece a los que corren al mal. Y mis hermanos, correr a hacer el mal es pecado. Es pecado. Esta metáfora define al malvado. Porque el malvado no solamente tiene pensamientos de pecado y los justifica y cree que está haciendo el bien y no tiene temor de Dios. Así eran los fariseos. Ellos se reunieron todos con un solo propósito. ¿Cuál era ese propósito? Matar al Hijo de Dios. Pero ellos decían, tenemos celo de Dios. O sea, pensaban para sí que estaban obrando bien. Estaban tan convencidos. Y Dios nos libre de que nosotros estemos convencidos de estar haciendo cosas que ofenden a Dios. Porque es con nuestra vida que mostramos el fruto del Espíritu Santo. El fruto, el carácter del creyente. Esta metáfora define al malvado, aquel que es un ejemplo de iniquidad en sus acciones, aquel que corre con su vida, con su mente, con su voluntad, con sus emociones, a hacer lo que Dios no le ha mandado hacer. Job 11:20, mas los ojos de los malos se consumirá y no tendrá refugio, y su esperanza será agonía de alma. Mis hermanos, si tu vida es una permanente angustia, si tu vida tú no tienes paz, no tienes el gozo del Señor, olvídate que tú vas a poder aprender a perdonar, a tener misericordia. Olvídate que vas a poder proceder como un cristiano. Tus pies van a salir corriendo al mal, porque no tienes otra opción. Pero si tienes a Cristo, es completamente diferente. En Job 8:13 dice, así son las sendas de todos los que olvidan a Dios.
y la esperanza del impío perecerá. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón, mis hermanos, no podrá entender estas palabras y seguirá peleando la vida en sus fuerzas. Mis hermanos, pelear la lucha contra el pecado sin Cristo es enfrentarse a una derrota segura. No importa lo que tú estés luchando. No vas a poder cambiar porque no tienes a Cristo en el corazón. Esta metáfora, cuando dice los pies que corren al mal, nosotros la tenemos que comprender a la luz de cuando la Biblia habla de los pies, porque cuando la Biblia habla de los pies, está hablando de la vida misma de la persona. Vamos a ir a algunos versículos. Salmo 56:13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Cuando dice pies dentro de este salmo, está diciendo que mi vida ha sido guardada o cuidada. ¿De qué? De no ofender o desagradar o de pervertir o hacer el mal a Dios. Salmo 119, versículo 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. No quiere decir que mis pies estaban pisando la Biblia. Lo que está diciendo es que empecé a vivir o a caminar bajo los principios que Dios me da como cristiano, como cristiana. Proverbios 5:5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Es la persona que corre al mal. Son los hijos necios que no obedecen a sus padres. Son los creyentes que no reciben el consejo. Son aquellos que olvidan a Dios y ellos dicen: estoy haciendo lo que yo quiero, soy feliz. Bueno, no lo dicen de esa manera, pero cuando olvidan a Dios, olvidan el consejo, sus pies, dice, presurosos, ¿para dónde están yendo? Y cuando está diciendo es la vida misma. Uno cuando ve a un alcohólico, uno que le dice: vas a morir y tu muerte será horrible. Algunos tendrán cirrosis, otros tendrán gota, otros están matando sus neuronas, otros su salud cada vez es peor. Aquel que no es alcohólico lo comprende, porque es más lúcido, más inteligente, más dueño de sí mismo. Pero el alcohólico, ¿qué dice? Yo estoy bien, yo la puedo dejar cuando quiero. Lo mismo pasa cuando nosotros hablamos del que fuma, del que consume cocaína, del que es adicto a la pornografía, de cualquier vicio. Aquel que no está en el vicio dice: detente, te vas a destruir. Pero él no se da cuenta. Proverbios está diciendo: sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Seol es el lugar donde está Satanás. Los pies que corren presurosos al mal. No está diciendo de los pies solamente, está hablando de una vida, de un ser. Proverbios 7:11 dice: alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. O sea, está hablando de una mujer que dice, como leíamos en Proverbios 12, que su esposo no encuentra paz, sino que es como un carcoma. Un carcoma es como si fuera una polilla, ¿no? Un gorgojo en la madera. Te va consumiendo la vida todos los días. Y uno dice: ay, ¿qué cosa hago? Bueno, no es mi caso. No vas a pensar eso. Dice, sus pies, o sea, su vida, ella no puede vivir en la casa. Proverbios 19:2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Isaías 59, versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Mis hermanos, cuando la Biblia habla de los pies, está hablando de la vida. Por eso yo les decía que este versículo bien pudiéramos leer: con la vida corremos
hacer lo malo. Y espero que no sea vuestro caso. Y pidamos al Señor que nos ayude. Porque la Biblia dice que cuando uno corre a hacer lo que nuestro corazón le place, olvidando a Dios, estamos en el camino ancho y no en el camino angosto. Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque muchos de nosotros decimos, no, pero es que Pepito hace así, Pepita hace asá, entonces yo también hago. Pero la Biblia dice otra cosa. Espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos que se dicen ser cristianos entran por esa puerta y van a llegar al infierno o al Seol. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hoy el Señor nos llama la atención. Tus pies se levantan para correr a hacer ¿qué? La voluntad de tu corazón. Porque si es así, eres un hombre orgulloso, una mujer orgullosa, que estás olvidando a tu Dios. Mentiroso, no sabe perdonar, es homicida, de pensamiento inicuo o perverso, y lo que te levantas es corriendo con tu vida, justificando tu manera de ser. Y debemos reconocer que nuestro corazón tiene una atracción tan peligrosa por pecar, que justificamos. Salmo 14, versículo 1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, han cometido hechos abominables, y no hay quien haga el bien. Uno dice, no, pero es que yo soy cristiano, mi Dios es nuestro Padre. Los fariseos decían, somos hijos de Abraham. Ellos estaban convencidos que ser hijos de Dios era hacer todo lo que ellos hacían, pero vivían presurosos con sus pies para hacer su voluntad. Injusticia, iniquidad. Y así tú dices en tu corazón, no hay Dios. Porque cuando tú pecas y haces el mal sin pensar que hay consecuencias en tu vida, estás diciendo no hay Dios. Es como el hijo cuando el papá cierra la puerta y él hace lo que quiere. ¿El qué piensa? Yo engañé a mi papá. Y el papá, avisado por Dios, los descubre. ¿Y qué viene después? La disciplina, la corrección, pero es por amor, porque uno no quiere que sus hijos se pierdan. Amados hermanos, Salmo 53:1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, ha cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 143, versículo 2, no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti, ni de ningún viviente. Y como ya habíamos leído en Romanos, no hay justo ni siquiera uno. Mis hermanos, todos hemos pecado delante de nuestro Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. Nuestro corazón está inclinado a hacer lo malo. Nosotros es más fácil correr a hacer lo malo que lo bueno. Por eso necesitamos estar de la mano con nuestro Dios y confesar nuestros pecados. El Señor nos llama a que nosotros miremos cómo estamos viviendo. ¿Saben? Aquel que corre al mal es una persona hábil, astuta, sagaz, o en términos criollos que se llama avispada, pero para hacer lo malo, para toda perversidad. Y él se jacta de eso. Es que me salí con la mía. Y va a hacer toda trampa y todo engaño para poder lograr lo suyo. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿su vida qué manifiesta? Su vida diaria,
en su trabajo, con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. ¿Madrugas y se afanan a buscar la voluntad de Dios? De piedad, de misericordia, de pedirle a Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. O me voy a levantar tal vez mañana pensando que todo el mundo es culpable y yo soy el santo de la película. Amados hermanos, Dios aborrece a los hombres y a las mujeres que son o que viven presurosos para hacer el mal. Y el mal, entiéndase que es la perversión de la verdad. Yo no sé cuáles son sus luchas, yo sé cuáles son las mías. Y créanme que yo le pido a nuestro Dios todos los días que me ayude, que yo pueda vivir para Él, que sea limpio de mi pecado. Pero yo lo tengo que hacer. Yo no me puedo preocupar de la santidad de mi esposa, ni de Juan David, de Nicole, de esa manera, porque yo no los puedo cambiar a ellos. ¿Saben quién los cambia? La palabra, Dios, el Espíritu de Dios. Si tengo un deber, es predicarles la palabra y enseñarles la palabra. Como yo, como pastor de ustedes, vengo y procuro hacer un estudio juicioso de estos textos. ¿Para qué? Para producir en sus espíritus, por medio de la palabra, arrepentimiento, y no pequen más y no ofenden más al Señor. Debemos reconocer que nuestro corazón tiene esa atracción peligrosa al pecado, y Dios al malvado lo aborrece. Dios denuncia al malvado, aquel que dice: Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho esto, y Él les dice: yo no te conozco, hacedor de pervertir la verdad, de pervertir la verdad. Jeremías 4:22: porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero para el bien no saben. Eso no sonó a halago, ¿sí o no? O sea, nosotros somos tan astutos para librarnos del castigo, para presentarnos bien. Porque mi pueblo es necio, no me conoce. Nadie que supiera que Dios está presente aquí, o en su casa, o en su trabajo, o donde esté haciendo lo que esté haciendo, es los ojos de Dios que está viendo. Jeremías 9:5: cada uno engaña a su prójimo y no habla verdad. Han enseñado sus lenguas a hablar mentira y se afanan por cometer iniquidad o maldad o perversidad. Entiéndase que iniquidad es por torcer la verdad de Dios. Salmo 52:3: amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. ¿Alguna vez, frente a decir lo que es justo, te has denunciado a ti mismo o a ti mismo? Porque es agradar a Dios y no a los hombres. Cuando yo digo: sí, es mi responsabilidad, es mi culpa, yo estoy pecando, eso es ser cristiano. Pero esconder, mostrar una apariencia de piedad, una apariencia de cristianismo, eso es maldad. Jeremías 7:28: entonces le dirás: esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó corrección. Ha perecido la verdad, ha sido cortada de su boca. Jeremías 13:23: ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? ¿Así vosotros podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Solo Dios puede obrar en nuestro corazón para que obremos el bien. Es su palabra la que hoy nos confronta. Nosotros nos levantamos a hacer lo bueno, a pelear la buena batalla, como decía Pablo, o nos justificamos para seguir haciendo el mal. Porque dice el Señor y acusa a su pueblo de que su pueblo ya no le escucha, que su pueblo está entrenado para hacer el mal.
que está convencido de que es hijo de Dios solo porque viene de la familia de Abraham. Mis hermanos, Dios quiere que a esta iglesia no le esté pasando esto. Que en nuestra vida nos confrontemos y miremos. Porque Dios ha enviado a sus profetas, ha enviado su palabra, ha enviado su espíritu para que nos arrepintamos y no seamos, como dice la palabra a veces, de duro rostro, de empedernido corazón, de casa rebelde. Dios está quebrantando nuestro ser con su palabra, porque Dios aborrece no solo a los que maquinan pensamientos o a aquellos que tienen pensamientos maldadosos, sino a aquellos que corren a hacer el mal con su vida. Mis hermanos, Dios denuncia que correr al mal es pecado. No es solamente una inclinación como nosotros, porque nosotros podríamos decir, no, es que mi corazón está inclinado al mal y Dios es amor, entonces me va a perdonar. Ojo con eso, eso es engaño. Porque Dios es Padre y todo Padre al que ama. Si tú estás en tu pecado y nunca has caído, nunca has sido avergonzado, nunca has sido disciplinado, nunca has sido corregido, yo te voy a dar una noticia. Eres huérfano o huérfana y tu padre no es Dios. Un padre que sea alcahueta con los hijos, y ustedes ya saben qué refiere la palabra alcahueta, alguien que le tapa sus faltas, que no lo corrige, que no le llama la atención. Uno que piensa de un papá o de una mamá así, dice, lo va a destruir. Después cuando un muchachito crezca y se vaya de parranda y se meta a todos los vicios, pobrecito. Así uno piensa, ¿sí o no? Si tú no has sido corregido por Dios, bueno, la palabra de Dios nos corrige y nos llama la atención y nos dice, arrepiéntete de tu pecado, vuelve a Dios, para que no seas gente rebelde, para que no seas de empedernido corazón, para que no seas de duro rostro, para que no seas considerado como una casa rebelde. Ya casi, no se preocupe. Los que corren al mal son rechazados o aborrecidos por Dios. Job 8, versículos 12 y 13. Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es una tela de araña. Esto es uno de los amigos de Job cuando habla de la justicia de Dios, que dice que el impío, tarde o temprano, aquel que corre a hacer el mal es como la hierba, se secará. Su vida será una tristeza. Miren, mis hermanos, si usted no tiene el gozo de ser cristiano, si usted anda aburrido, todo le parece mal, todo le parece que está en adversidad, no tiene paz y no tiene gozo, pregúntese, ¿Dios está obrando en su corazón? Porque estás hablando como si no tuvieras esperanza, como si no tuvieras a Dios. Job 11:20. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrá refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. ¿Saben qué es lo que dice el que no tiene a Dios? ¡Ay, ojalá me muera! Así se acaba todo, porque es la solución del que no confía en Dios. ¿Cómo yo voy a decir, Señor, quítame la vida, si no eres el dueño de la vida? Hoy, mis hermanos, tenemos que pensar claramente, porque todo aquel que corre al mal ciertamente morirá. Ezequiel 18:4. He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son, y el alma que peque, esa morirá. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de la segunda muerte. Mateo 25:46. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos irán a la vida eterna. Romanos 1:32. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Todos los que corren al mal siempre van a encontrar personas que les animan. Ah, dale, dale, sigue, eso está bien. ¿Estás agradando a Dios o a los hombres? ¿Buscas el consejo de los hombres o de Dios? Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Miren la oportunidad tan extraordinaria que el Señor nos da hoy. Yo sé que ustedes y yo tenemos luchas con muchos pecados. Pero mis hermanos, antes de correr al pecado, frenémonos. Oremos al Señor. Hace un rato decíamos que un hijo, en cuanto el papá se va, corre a hacer el mal. Que no se pone de rodillas y ora y dice: Señor, ayúdame a no pecar. Ayúdame a no deshonrar a mi padre, a mi madre. Pues, mis hermanos, nosotros también tenemos ese mismo llamado. Porque todos nosotros tenemos la misma tentación. Todos nosotros somos tentados. ¿Y qué debemos decir? Señor, ten misericordia de nosotros. Límpiame de mi maldad. Ayúdame a no correr a pecar. Frena mi corazón, si yo sé que eso me destruye. Yo lo sé, pero lo sé es por la palabra, no por mi corazón. Mi corazón quiere lo que me destruye. Mi corazón está inclinado a correr al mal, a lo que me va a destruir. ¿O no es así? Santiago capítulo 1 versículo 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Mis hermanos, aquellos que están convencidos de su pecado, solo Dios les puede hacer revertir para que se arrepientan, para que consideren que están pecando delante de Dios. Y Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para la vida eterna. El Señor nos está advirtiendo una y otra vez que no nos quiere destruir, que no nos quiere enviar a la condenación eterna, que debemos arrepentirnos, pedirle al Señor que nos dé toda la sabiduría para no confiar en nuestro corazón, sino confiar en la palabra de Dios, porque ella es la única que puede definir lo que es bueno, lo que es justo y lo que es agradable. Cuando corremos al mal, estamos corriendo bajo nuestra propia opinión. Estamos diciendo que no confiamos en la palabra de Dios ni en su verdad. Estamos confiando en nuestra propia prudencia. Mis hermanos, si vamos a correr, corramos a hacer la voluntad de Dios. Si vamos a correr, pidamos a un hermano o una hermana que nos ayude, que nos dé un consejo, que ore por nosotros, que nos ayude para evitar ser presa de ese pecado. Debemos recordar que el mundo y sus deleites pasarán. Pasarán, mis hermanos. La palabra del Señor nos mostró cuando destruyó Sodoma y Gomorra. La destruyó con azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. La destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos sus moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Y lo hizo por justicia. Si Dios destruyó mujeres en embarazo, bebés recién nacidos, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, y fueron en centenares, ¿cuánto más con uno mismo? Estamos aprendiendo del Señor que debemos reconocer que nuestro corazón no es confiable, que debemos seguir consejo, la dirección de nuestros padres, la dirección de nuestros ancianos, de nuestros pastores, de nuestra iglesia, de no justificarnos. Debemos aborrer lo que Dios aborrece. Somos hijos de Dios y no pensar conforme a la carne.
Estamos aquí, miren mis hermanos, la tarea del pastor es preparar esta predicación para dirigir sus vidas. Y en toda la semana ustedes puedan recordar que el camino amplio es un camino de perdición. Que el camino angosto es un camino donde Dios nos llama a vivir bajo el carácter cristiano. No buscar nuestra justicia, sino la justicia de Dios. El camino del cristiano está bajo la palabra de Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuánto bien nos hace la visita de un hermano, de una hermana, que nos trae palabra de bendición, que nos muestra sus luchas, pero nos muestra que Cristo está ganando esas batallas. Pero cuánta tristeza de aquellos como la Biblia cataloga en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. A veces uno quisiera a sus hijos darle estos versículos, o a mis hermanos en Cristo que tienen amigos en el mundo, que son totalmente apartados del amor de Dios. Aquel que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. A veces aceptamos los consejos de los del mundo y no de los principios de la Escritura, de los principios de la palabra de Dios. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o ama al otro, o se apega a uno y desprecia al otro. Mis hermanos, esto no solamente es con las riquezas, es con todo lo que a Dios le desagrada. El mismo Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y los pecados nos dominan. Miren mis hermanos, evalúen sus vidas. ¿Qué es lo que tú no puedes dejar? Yo no sé si es algo físico o afectivo, pero si eso te domina, Cristo dijo que vino para librarte de eso, para mostrar que las cadenas del pecado se han roto, que ya tu fin no es el infierno. Jesucristo ha traído una nueva vida, va a enderezar al creyente. Sus pies ya no saldrán presurosos a hacer el mal, sino a hacer el bien, a buscar a Cristo. A veces tenemos que renunciar a la familia biológica, no solamente a amigos, sino a toda persona que aborrece a Dios. Porque esa persona que aborrece a Dios, Dios lo aborrece más. Y Dios no se agrada de él. Solo Cristo puede enderezar nuestra vida, y es trayéndonos al arrepentimiento. Que miren mis hermanos, cuando nuestros pies nos salgan presurosos a correr, a hacer lo malo, esto no se puede entender, y yo no quiero que salgan cargados de aquí como, uy, ¿y ahora dónde me voy a ir a vivir? ¿Sí? O ya, no me voy a juntar con nadie, no, entonces no saludo a nadie. No. Somos portadores de la luz de Cristo, de la palabra de Dios, luz y sal. Llamados a perdonar, a tener misericordia. Perdón, parece una retórica cansada, pero es lo que la Biblia nos dice. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. 9 aspectos del fruto del Espíritu de Dios. Somos enseñados por la Biblia que las cadenas del pecado han sido rotas y que vivimos para Cristo y solo para Cristo. Romanos capítulo 8. Vamos a ir del versículo 9 al versículo 14. Miren, nuestros pies, nuestra vida no puede salir presurosa a hacer lo malo.
Tengamos temor de Dios. No somos dueños de nuestra vida. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, no solamente para consumir cosas, sino para vivir para Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 14. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ojo, eso está diciendo, mi corazón va a decir, haz esto, haz esto, haz esto. Y yo como sé lo que el Espíritu dice. Porque eso no es mágico. O sea, Dios no habla a mi oído de manera mágica. Habla a través de su palabra. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú esta mañana saliste de la casa, te bañaste, te pusiste bien bonito tu corbata, y Cristo no te habló por su palabra, pues algo te falta. Si tú mañana vas a salir y tú quieres que Dios te hable, abre la Biblia, haz tu devocional. Para nosotros a veces es más importante ir al trabajo, porque yo pienso que el trabajo es el que me sustenta. Terrible, porque es el que te da el trabajo que hay que adorar. ¿Qué es lo que va a proteger a nuestros hijos? Es un devocional en casa. Meditar la palabra de Dios. Pensar en esto. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. La carne es lo que mi corazón diga. Dice, sino según el Espíritu. Y si por el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, muchos leen la palabra de Dios, ¿y por qué no la hacen caso? Porque posiblemente el Espíritu de Dios no mora en sus corazones. Por lo tanto no son hijos, por lo tanto son huérfanos. Por lo tanto están sufriendo, están angustiados, están cansados y no pueden soportar ni la afrenta, ni la ofensa, ni la carga, ni el perdonar, ni nada de esas cosas. Eso les parece absurdo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo que está diciendo que lo que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas es posible por el Espíritu de Dios y su palabra. Porque aquel que fue capaz de resucitar a Jesucristo de entre los muertos, aquel que murió en una cruz, que fue atravesado con una lanza, que fue ajusticiado injustamente, que derramó toda su sangre, fue levantado de entre los muertos, pues es el único que te puede a ti dar vida y vivir para Cristo y hacer morir tu pecado. Por eso nosotros no somos jueces de nadie. Somos amados hermanos en Cristo Jesús. Así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, yo no puedo decir, esto voy a hacer porque a mí me gusta, sino esto voy a hacer porque le agrada a Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Wow! A mí se me hace así hasta cositas. Porque yo sé que no puedo vencer el pecado. Si algo puedo hacer por vosotros es orar y enseñar en la palabra de Dios. Y yo sé, mis hermanos, que todo aquel que está luchando con el pecado y lo enfrenta a través de no toques, no pruebes, no hagas, bajo la religión, está cargado y está cansado. Por eso el Señor Jesús dice, venid a mí, todos los que estás trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que no pueden confesar su pecado. Venid a mí a todos aquellos que no pueden dejar ese pecado. Dice, porque estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieren descanso?
descanso para vuestras almas. Aprendan a ser humildes y mansos. Sujétense a la palabra de Dios. Escuchen la palabra de Dios. Mediten la palabra de Dios. Oren. Lo primero que hagan es, no se afanen que el trabajo no se irá a ningún lado. Si se levantaron 5 minutos tarde, pues van a llegar tarde. Pero pongan sus vidas en las manos de Dios. Si sus hijos son malos y rebeldes, son igual que nosotros. Los hijos son el reflejo de los padres. O sea, cuando yo veo a mi hija no solamente se parece a mí en lo físico, sino lucha con los mismos pecados que yo lucho. ¿No les parece interesante eso? Y dice que la congregación también se parece al pastor. Terrible. Ay, no, dije, no, le falta. Por eso, mis amados hermanos, ¿Jesucristo es el Señor de tu vida? Yo le pregunto eso a sus mercedes. ¿Eres el que gobierna vuestra vida? ¿O es la ley de tu corazón? ¿Llamas a lo bueno siendo malo? ¿Y a lo malo le llamas bueno? Miren, mis hermanos, el Señor dice: venid a mí, tú que estás trabajado y cargado, y yo te daré descanso. Dios conoce nuestra vida. Ese Señor que te suple el trabajo, que te suple la salud, ese Señor que ha tenido cuidado de ti, que te ha hecho caer en gracia en medio de muchas personas, es el que también te va a cuidar en todas las áreas, según su voluntad. Y a muchos de nosotros nos permite enfermedades, a muchos de nosotros nos permite pruebas. ¿Saben para qué? Para probar lo que está en nuestro corazón. Y qué triste. Porque cuando somos probados, sale ira, sale rabia, sale celos, sale cosas tan malas, pensamientos inicuos. Y lo peor es que corremos al mal. Y Dios dice: alto, detente, para. Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 13:14 dice: si no vestíos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. O sea, si yo sé que algo me va a hacer pecar, pues tomemos distancia. Yo no sé cuál es la lucha de tu pecado, pero si yo sé que con esto estoy ofendiendo a Dios, dígale a metros. ¿Saben qué dice la Biblia? Dice: resistid al diablo. Pero ese resistir al diablo no es resistirle al pecado. O sea, yo me pongo frente al pecado a ver si resisto. No, yo salgo corriendo. Ahí sí yo tengo que salir corriendo para no pecar. Romanos capítulo 14 versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor. Amén, iglesia. Amén. Tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor. Eso dice Efesios 5:10. Y Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos y no entendidos cuál es la voluntad de Dios. Ahora, yo les pregunto: ¿harán ahora, después que salen de la iglesia, su voluntad o la voluntad de Dios? ¿Correrán al mal o correrán a Cristo? Mis hermanos, nuestro corazón es inclinado al mal. Para correr a Cristo, y usted quiere demostrar que corre a Cristo, es corra la palabra, corra la oración, corra a no dejar de congregarse, a depender de nuestro Dios. Dios dejó medios de gracia, porque nosotros somos débiles. Podrida llaga, dice la palabra, gusanos de Jacob. Si nos dejan solos un ratico, vamos y pecamos. Por eso Dios no nos deja solitos. Si les gustan los halagos del Señor. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Y Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y esta es la parte más extraordinaria del mensaje. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Tú le das gracias a Dios por todo lo que está pasando en tu vida? ¿O tienes una lista de quejas y reclamos y: Señor, espérate que llegue? Qué triste es cuando un cristiano vive bajo quejas y reclamos todo el tiempo.
cuando no merecemos nada. Y si algo merecemos es la muerte, porque somos pecadores. Miren, mis hermanos, tenemos una iglesia tan bonita. Dios no nos ha desamparado. Dios nos deja su palabra para decirte, Isaías 40, 29, 31, y esto es lo que el Señor dice. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esto dicen, esto no me está pasando a mí. Pues es porque tú no estás de la mano con Dios. Estar de la mano con Dios es de la mano de su palabra. Estar agradecido en todo y todo lo que está pasando en tu vida. Porque eso es provisión de Dios. ¿Sabes para qué es provisión? Para que sepas lo que hay en tu corazón. Para que tú dependas de Dios. Para que digas, Señor, no me dejes un instante. ¿Tú sabes qué pasaría si Dios te deja un instante? Sales corriendo al mal. Es como el hijito que uno le cierra la puerta y ese hace lo que quiere. Entonces nosotros tenemos que estar con nuestros hijitos. Y Dios está así con nosotros a través de su palabra, de su espíritu. Romanos 1:17 dice, a todos los que están ahí en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Miren lo interesante, cómo Dios llama a sus hijos. ¿Se acuerdan en Romanos capítulo 3 dice? No hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Pablo le da duro a esa iglesia, durísimo. Pero al final, cuando ya está, nosotros estamos mirando cómo Él nos ve, dice, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es gloria a Dios. Miren, el Señor no nos paga conforme a nuestras obras. ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón. Somos sus hijos, llamados a ser santos. Esa gracia y esa paz es que Dios nos va a transformar de adentro para afuera. Al impío no. Al impío no le pasa eso. El impío por eso es algo farsante, porque él por fuera parece cristiano, pero por dentro es una tumba, está muerto. Tiene el corazón endurecido, el rostro endurecido, y su voluntad es una voluntad esclava de sus pecados. Primera de Pedro 1:2, y con esto yo quiero terminar. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En medio de la vida somos llamados a obedecer, rociados de la sangre de Cristo, elegidos por Dios. Porque aquel que es hijo nunca dejará de ser hijo. Dios lo transformará, Dios lo corregirá, Dios los llamará a vivir en santidad. ¿Amén? Amén. ¿Corremos al mal? No. Corremos a Cristo, por su palabra, por la oración, por congregarnos. Amén. Pongámonos en pie para orar. Amado Señor, perdónanos. Hasta hoy hemos corrido con los pies presurosos al pecado. Ten misericordia de nosotros. Líbranos, Señor, de seguir obrando así. Señor, en el nombre de Jesús te suplicamos, obra en nosotros, límpianos de nuestra maldad. Sabemos que nuestro corazón se inclina al pecado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a depender de ti. Que esta iglesia, Señor, en su vida diaria, sea una iglesia de oración, una iglesia que lea la palabra, porque tu palabra es la que limpia, la que afirma, la que madura, la que da constancia, la que exhorta, la que corrige. Oh Señor, Dios de toda misericordia, por toda tu paciencia que has tenido, guárdanos de pecar contra ti, Señor. Míranos, Señor, y no escondas tu rostro de nosotros. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a crecer,
en la fe, conociéndote, confesando nuestros pecados, corrigiendo nuestro mal camino y viniendo a ti cada día. Ayúdanos. Y Señor, por aquellas personas que nosotros conocemos y estamos compartiendo el Evangelio, ayúdanos, Señor, a hacer luz y sal para ellas. Obra en ellas para que crean en ti. Señor, que esta palabra que hoy hemos meditado sea para advertirnos que no más salgamos corriendo a pecar, que no más nuestros pies corran al pecado, a hacer lo malo, a lo que tú aborreces, porque tú aborreces al pecador, Señor, y el pecado. Y ayúdanos, Señor, a vivir para ti, que de nuestra boca salga bendición, que de nuestra boca, Señor, salga tu palabra. Ayúdanos a hacer luz y sal, en el nombre de Jesús. Amén.